la isoinmunización, es decir, con otros grupos tenemos anticuerpos cuando hay diferencias en el tipo de sangre, que hay muchas damas, habrán escuchado de esa incompatibilidad de RH, ¿no? Cuando una pareja tiene diferentes tipos de sangre, se podría generar la isoinmunización, se llama, o que la madre crea anticuerpos contra el feto. ¿Cómo se previene? Con inmunoglobulina anti-DEA, que se llama, que está preparada en laboratorio, en fin, como un mal. O la otra forma es decir, la transmisión al feto por vía transplacental, ¿no es cierto? Que no dura mucho, pero es suficiente para que un recién nacido tenga cierta protección cuando sale al mundo exterior y va a estar unos meses hasta que va creando su propia inmunidad. Se dice que hay tres formas de fabricar vacunas, ¿no? Lo que les decía, utilizar al microorganismo íntegro, completo, de virus o bacteria, utilizar fragmentos, puede ser de su pared, de su membrana, o inclusive material genético. Eso es lo último. Hasta hace un tiempo íbamos hasta lo segundo. En este último tiempo, sobre todo con el coronavirus, con la epidemia esta, se ha acelerado la producción de vacunas a partir de sus ácidos nucleicos. Entonces, los agentes inmunizantes podrán ser eso, ¿no? Por un lado, los preparados de proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, pueden ser los toxoides, les decía, cuando las bacterias producen toxinas que esas las puede aislar, pueden ser, en el caso de las inmunoglobulinas, anticuerpos de sangre humana, o en el caso de las antitoxinas, donde se prepara con sueros de animales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles van a ser los tipos de vacunas entonces? De 5 tipos. Las vivas atenuadas, que de hecho muertas o inactivas, polisacáridos, conjugados bacterianos y proteínas purificadas de alguna parte de microorganismos. En el caso de las vacunas vivas, o sea, con bacterias o microorganismos vivos atenuados, lo que ya hablábamos, los cientos de la directo de la gente, obviamente, van a producir respuesta inmune. En lo posible, estos deben estar atenuados, debilitados y ¿vale? Inclusive pueden reproducirse hasta cierto punto y generar una infección pero leve. De modo que el organismo tenga tiempo de reaccionar, crear su inmunidad y aislar la infección. Eso pasa todo el tiempo. Cambia el clima, ¿no es cierto? Subimos en el ascensor por el piso 10, nos apretujamos en el ascensor. Uno que es el resfriado, ni siquiera tiene que estornudar. Al hablar disemina sus virus, ¿cierto? Pero no todos los que estábamos en el ascensor enfermamos. ¿Por qué? Porque unos ya hemos tenido contacto, ya hemos hecho la enfermedad, por lo tanto, alguno que otro enfermedad también es parte de esos procesos. ¿De acuerdo? Ya hemos visto cómo se las puede dañar y activar, generalmente con luz ultravioleta, ¿de acuerdo? Con calor en algunos casos, algunas consideraciones, ¿no? Al ser una bacteria o bacilo o virus vivo atenuado, la respuesta se dice va a ser similar a una enfermedad natural. ¿Por qué lo hemos expuesto al organismo? Al mismo. Usamos eso hasta entre nosotros, ¿no es cierto? Estoy vacunado, decimos cuando hay alguien indeseable, ya conocemos cómo es, no le invitamos a una fiesta, vemos que es chinchero, etc. Ya nos hemos creado nuestra defensa, a esa gente no hay que tenerla mejor afuera. Con las vacunas hacemos eso, simulamos un proceso natural. ¿Ya? Los ejemplos los hemos visto hace rato. Las vacunas con microorganismos inactivos o muertos, eso, no los vamos a producir igual en laboratorio, dejamos que crezcan poblaciones y luego al momento con calor, productos químicos, las vamos a eliminar, pero van a estar íntegras, por eso les decía. Entonces, como están muertas, no hay enfermedad. Lo malo es que se requieren varias dosis para que el organismo pues, vaya generando esa inmunidad. Y generalmente es una respuesta humoral, que significa que se producen anticuerpos. Ejemplos varios que tenemos ahí abajo para tomarlos en ¿cierto? Luego están las vacunas que usan subunidades recombinantes, polisacáridas, ¿no es cierto? Como polisacáridos, estas vacunas que son relativamente nuevas, que hasta hace un tiempo no las conocíamos. La vacuna contra el neumococo y contra el meningococo.
porque tienen sus complementos, dice 23 valente o el ACE, son, en el caso del neumococo, van a ver, hay una clase de Streptococcus pneumoniae, ese es el neumococo, tiene variedades. De las muchas variedades, hay algunas que son más virulentas y pueden causar hasta meningitis. Esas se busca prevenir. De esas más virulentas, si quieren, hay hasta 23. Esas fracciones, esas partes, serotipos se llaman, se identifica esos y esos incluyen la vacuna. Por eso se habla de 23 variedades o serotipos. Pero no es la única, ¿no? Porque si se fijan, el neumococo otra vez se repite ahí abajo, dice una hexavalente. ¿Qué significa? Que de estas 23, 6 son las más virulentas, si quieren, las que más se asocian a la meningitis. ¿Por qué producir una vacuna con 23 cuesta más? Entonces nos valemos para buscar conjugados bacterianos que ya no incorporan las 23 variedades o serotipos, sino solamente 6, las más frecuentes, las más virulentas. Por eso habla de un neumococo hexavalente en estas que usan conjugados bacterianos. Lo mismo de Haemophilus influenza tipo B. Hay diferentes tipos, el tipo B es el más virulento, el que causa meningitis. Ya pasa lo mismo en el caso del meningococo, los serotipos A y C son los más virulentos, ¿no? Y de los dos, por ejemplo, es el C, por eso vuelve a aparecer un conjugado, pero con meningococo, serotipo C del grupo C. Luego están las que utilizan proteínas purificadas, les decía, las que usan sus toxinas, ¿no? Porque ya las conocen. ¿Ya? ¿Qué se espera de las vacunas a futuro? Lo que les decía cuando se preparan, ¿no es cierto? Es que se utilicen los fragmentos de ácidos nucleicos. Eso está todavía en estudio, pero se ha avanzado harto con la necesidad que había de tener una vacuna para el coronavirus. ¿Se acuerdan? Todavía circula información en las redes, ¿no es cierto?, que se llama descalificando las vacunas que utilizaban el RNA. Si alguien ha leído, varias de esas, sobre todo las europeas, las norteamericanas, eran vacunas que usaban ácidos nucleicos, DNA o RNA, la mayoría, que nos dicen que por haber recibido esa vacuna, qué sé yo, ya nos han puesto un chip y estamos controlados, muchas alusiones que no son comprobadas. Lo que sí se ha aprendido es que las vacunas de ácidos nucleicos son el futuro. Estas que utilizan, por ejemplo, se dice vacunas basadas en plataforma, es como si utilizaran a otro agente que es el que va a llevar esos fragmentos de DNA o de RNA. ¿Ya? Entonces, eso se puede lograr más rápido. Normalmente, cuando pasó el coronavirus, estaban más o menos ustedes, pero ya entendían muchas cosas, ¿no es cierto? Y habrán visto que al comienzo, en la primera y segunda ola, no había vacuna. ¿Cómo la prevenimos? Y por eso nos encerramos en casa, en fin. Normalmente el proceso de elaboración de vacunas nuevas tardaba años, porque tenía que seguir pruebas rigurosas. Primero la vacuna, probamos primero en laboratorio, luego en animales, una tercera fase en humanos, recién probar esas reacciones después de un año, 4 o 5 años recién se podría decir, ya tenemos vacuna. Si eso pasaba con el coronavirus, muchos probablemente no me han aceptado ya. ¿Qué ha hecho? Que nos ha permitido acelerar, saltar etapas, y eso es lo que se dice que ha de ser el futuro de las vacunas. Producto de esas vacunas con las que en el año 2021 ya han llegado las primeras, hasta los peleábamos en los hospitales por la vacuna, así no, yo soy de primera línea, yo quiero porque todos teníamos miedo. Al final se ha ido avanzando, unas no habían sido buenas, las primeras han sido las rusas, las Sputnik, que con seguridad no les han llegado muchos, no había muchas, y esas son las que han demostrado ser menos efectivas, las que luego hasta la China y las posteriores, la Moderna, la Pfizer, etc., han mostrado ser más efectivas, pero se basan en ácidos nucleicos. La China, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿qué son las vacunas basadas en vectores o las vacunas de plataforma? Usan un microorganismo, pues un virus inofensivo, significa, para transportar fragmentos del agente que
que queremos prevenir la infección a enfermedad. ¿No es cierto? Eso es como si ya tuviéramos alguien que ha de llevar la carga y lo podemos insertar sabiendo que va a llegar al lugar sin provocar la enfermedad. Eso se le llama no vacuna. El virus inocuo sirve como plataforma, como vector. En parasitología se habla de eso. ¿Qué son los vectores? Por ejemplo, una mosca es un vector. ¿De qué? De microorganismos, del virus. Cuando la mosca por sus hábitos se posa, ¿no es cierto? Se alimenta de materia orgánica, generalmente, y luego se va, si no tenemos cuidado, nuestra comida. Y puede llevar los huevos de parásitos, puede llevar bacterias, puede llevar virus, está actuando como un vector. A la mosca no le causa nada, pero la mosca sí va llevando una labor. En este caso usamos un virus inofensivo como para que sirva de vector, para que se lleve la vacuna, los fragmentos de ADN o de RNA, para que podamos generar la respuesta inmune. Entonces ahí esa proteína, en este caso que había transportado el virus inocuo, ha de generar la respuesta inmunitaria. Objetivo, lo da. Ejemplos, ahí está, ¿no? La vacuna para el virus del ébola, la vacuna contra el coronavirus, o SARS-CoV, así se llama, ¿no es cierto? Y su ventaja en relación a las otras es una vacuna que se puede desarrollar más rápido. Ya no miramos de la misma manera antes de que haya el coronavirus, pasó eso de tener miedo, ¿cuál es la siguiente epidemia? Ojalá no haya, pero si hubiera, con estas vacunas podemos también desarrollar respuestas rápidas. Lo que les decía, ¿no? Las formas de preparar vacunas, fragmentos de las vacunas, unidades específicas, o lo último es esto, ¿no? De fragmentos de ácidos nucleicos, sea ARN o ADN, como para que podamos generar respuesta inmunitaria rápida. ¿No? Es lo último, digamos, de los ácidos nucleicos, reiterado con algunas otras consideraciones, ¿cierto? Y luego vemos algo de historia de las vacunas, tenemos un pequeño tiempo. El cuadro nos habla de la variolización, se llama eso, como para las primeras vacunas que se utilizaban, pues tenían que sujetar pequeños varios con el recelo de los que miran, los lectores, recelo, curiosidad, porque claro, lo nuevo. Hubo un investigador, Edward Jenner, que, como pueden ver en texto, ¿no? Imagínense, parece en 1796. Observador, como muchos, de eso nos hemos valido, había visto, ¿no?, que cierta gente, los granjeros, las granjeras, que trabajaban con vacas, no se contagiaban de la viruela.